Ya todo está listo. Todo está preparado para recibir uno de los exponentes del regional mexicano del momento. Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV presenta desde el estado de Sinaloa, Grupo Respaldo. Grupo Respaldo. Sin mirar atrás siempre me han de ver y con Jesucristo la paso al 100. Siempre agradecido con el rey. Con lo mejor del estilo sierreño y todos sus éxitos. El yonke gritaban mis amigos. El yonke acaba de llegar. El yonke gritaban mis amigos. Un concierto único con lo mejor del talento de Ciudad Juárez, Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas. He cambiado las armas por versos de la palabra. He cambiado Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas. Tú eres eterno, Señor. Tu amor por mí es eterno, Señor. Con un estilo más romántico, Khaled Muñoz. Como fuego que abraza. Khaled Muñoz. Tu gozo me hace bailar, mi alegría eres tú. Has puesto nueva canción aquí en mi corazón. También contaremos con una banda ícono de Ciudad Juárez, Heller. Te llevo en cada momento y aunque pase el tiempo, Con sus mejores éxitos. mi corazón con tu perfecto amor, tan grande amor. Un evento con diferentes estilos musicales. No te lo puedes perder. Próximo 3 de mayo. 3 de mayo, Teatro de Limba, Zona Pronav. En punto de las 6 de la tarde. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Este concierto es con el propósito de mejorar nuestras instalaciones. Para más información, comunícate. WhatsApp 656-469-1269 o llama al teléfono 656-411-4362. Agradecemos el patrocinio de Barbacoa El Pavis, 835 North, Zaragoza, El Paso, Texas, 79907. SPF Service, servicios de aplicación de espuma, poliuretano para las goteras. Guacha Burger, burger al carbón y más en Ciudad Juárez. Recuerda, Grupo Respaldo, Lalo Rivera, Khaled Muñoz y Heller. Juntos en Ciudad Juárez. Te esperamos. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekinah 95.1. Señal con poder. Jesús, tú estás aquí. Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí presenta su programa radial Jesús está aquí. Jesús está aquí. Un espacio donde conocerás el amor de Dios a través de su palabra, así que prepárate para ser bendecido. Acompáñanos durante los siguientes 60 minutos y no te desconectes. Aquí iniciamos Jesús está aquí. Amén, gloria a Dios, le damos las gracias al Señor en esta hermosa mañana porque nos permite estar aquí, amén, agradable radio escucha, amén. Reciba un saludo de la congregación Jesús está aquí y de mi parte, mi nombre es Francisco García, amén. Soy miembro de la iglesia Jesús está aquí, pastoreada por nuestro hermano Roberto Luján y la pastora Cristina Luján, amén. Y en esta mañana también le invito a que nos acompañe el libro de Lucas en el capítulo 24, amén. Si va manejando, ponga atención, amén. Será una bella palabra. Aleluya. Amén. En el Lucas capítulo 24, en el versículo 13, amén. Una hermosa
historia que nos relata la Biblia. Amén. Y le acompaño que me ponga atención en este próximo tiempo. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando con ellos sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Amén. La escritura nos habla acerca de lo que había pasado después de la muerte del Señor. Amén. Después de la muerte de Jesús. Ya habían pasado 3 días. Ya habían pasado tiempo 3 días en los que el Señor había muerto. Amén. Y hay que entender en ese entonces cómo se sentían los discípulos. Amén. ¿Qué sentían los discípulos? ¿Cómo se sentían los discípulos? Los seguidores del Señor. Amén. Jesús no fue cualquier persona. Jesús enseñaba, Jesús amaba y Jesús estaba día y día y noche hablando y enseñando a sus discípulos. Amén. Tenía seguidores, muchos seguidores. Amén. Y él amaba y enseñaba con amor. Amén. Y para este entonces Jesús había muerto. El maestro había muerto. Amén. Y la palabra nos relata cómo había muerto. Amén. Dice que había sido dejado como un pedazo de carne, amén. Había sido torturado y había sido crucificado, amén. Entonces entendemos que los discípulos no habían perdido a cualquier persona, amén. Habían perdido al maestro, amén. No habían perdido a una persona que conocieron de un día para otro, amén. Jesús había muerto, amén. En ese entonces había muerto de la noche a la mañana. El Señor ya no estaba. Amén. ¿Cómo se sentían los discípulos al no tener al Señor? ¿Cómo se sentían al no tener al buen pastor? Amén. A alguien a quien les enseñaba, a quien los aconsejaba, quien les daba consejo con amor. Amén. Levantarse al día siguiente y pensar: ¿quién va a predicar? ¿Quién va a enseñar? ¿Dónde está Jesús? Amén. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando perdemos un familiar? Cuando ya sabemos que alguien ya no está con nosotros, amén. Que alguien, un amigo íntimo, un familiar muy cercano, amén. ¿Cómo se siente usted cuando pierde a esa persona? Amén. La tristeza invadía el corazón de los discípulos. La tristeza los tenía
completamente en tristeza, amén. Y los discípulos sentían una frustración, lo dice el versículo 17, amén. ¿Qué dice? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Amén. Ellos sentían una frustración por perder al Señor, por no ver al Señor físicamente, amén. Ellos sentían una frustración, lo dice la palabra. ¿Qué pláticas son estas y por qué estáis tristes? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están acongojados sus corazones? ¿Por qué sienten esa falta de fe? Amén, de que eso vamos a hablar más adelante. Amén, la tristeza invadía el corazón de los discípulos. Amén, pero nos damos cuenta que Jesús nunca dejó a un discípulo a la deriva. Jesús nunca dejó a un discípulo en mal estado. Amén. Nos lo dice ahí en el libro de Juan, en el capítulo 21, amén. Todos conocemos esa historia en la que el apóstol Pedro se fue y volvió a hacer lo que él sabía hacer, que era pescar, amén. Lo dice el versículo 15, en Juan capítulo 21, versículo 15, amén. Dice, cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volví a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese una tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando yo seas viejo extenderás tu mano y te ceñirás otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, amén. Entonces, Jesús nunca dejaba a un discípulo en mal estado. Jesús nunca dejaba a un discípulo triste, amén. Nos habla la palabra de esta porción de la palabra de que Pedro tenía una tristeza en su corazón, amén. Y sabemos por qué sentía esa tristeza en su corazón, amén. Estaba destrozado, amén, por su negación. ¿Y qué hizo? Volver a su antiguo trabajo, amén. Entonces, ¿qué hace Jesús con Pedro? Lo restaura, amén. Eso es lo que hace Jesús con sus discípulos, amén. Él restaura a sus discípulos, ¿por qué? Porque Él es el buen pastor, amén. Un discípulo que está en destrozado, un discípulo caído, no da la gloria al Señor, amén. Y lo vemos aquí en esta porción de la palabra en el libro de Lucas. Los discípulos iban camino de Emaús, en una distancia de 11 kilómetros, amén. Una distancia de 11 kilómetros en la que iban platicando con el Señor. Aunque la palabra nos dice que sus ojos estaban cegados, amén. No sabían quién era. Pero más adelante veremos el por qué, amén. Entonces, un discípulo caído, un discípulo que está derrotado, no le da la gloria a Dios, amén. Aunque un creyente se canse, un creyente se fatigue, amén, no hay que creernos superhéroes, amén. ¿Por qué? Porque no somos somos superhéroes, amén. No somos que todo lo podemos, no siempre estamos en victoria, no siempre estamos alegres, amén. Hay días en los que nos sentimos derrotados, hay días en los que nos sentimos cansados, amén. Pero siempre buscando la presencia del Señor, amén. ¿Por qué? Porque sabemos que, como les digo, Jesús no deja a un discípulo a la deriva ni en mal estado, amén. Amén. Un discípulo de Jesús también se pone triste, amén. También está agobiado por las situaciones del día a día. Un discípulo de Jesús también está frustrado por lo que pasa el día a día, amén. Y fingir que está uno bien también es pecado, amén. Fingir que todo está bien, que todo está de maravilla, también es pecado, amén. No siempre estamos victoriosos, no siempre estamos en victoria. Hay días en los que yo me siento derrotado, en los que yo me siento cansado, amén. Pero ¿a quién voy? Al Señor, amén, al Señor. ¿Para qué? Para buscar esa restauración, amén. Jesús restaura a sus discípulos, ¿por qué? Porque Él es el buen pastor, amén. Entonces hay que entender que el creyente también se cansa y el creyente también se fatiga, amén. No somos superhéroes.
No somos que todo lo podemos, porque realmente no podemos nada. Amén. Entonces, también los discípulos tenían sus dudas. Amén. Los discípulos tenían sus dudas. Ahí en el versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Amén. A ellos los asaltaron las dudas, como a nosotros también nos asaltaban las dudas. Amén. Este es un problema mayor. Las dudas, muchas veces tenemos dudas. Amén. Somos humanos. Que dudemos no significa que dejamos de creer en el Señor. Amén. Tenemos nuestras dudas sobre respectivas situaciones, sobre respectivas cosas, pero no significa que no creamos en el Señor. Amén. Un creyente puede tener dudas, sí, pero no significa que estemos dudando del poder de Dios. Amén. Jesús no deja a sus discípulos en mal estado. Nos dice aquí la palabra que ellos creían. Amén. Que Él era el que iba a restaurar a Israel, a redimir a Israel. Y ya habían pasado 3 días, lo comentábamos, habían pasado 3 días y por su falta de fe no habían creído. Amén. También es un problema mayor, la falta de fe. Amén. Amén. Y estos 2 discípulos también tenían conocimientos. Dice el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron: Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Amén. Y tenían conocimiento, pero les faltaba fe. ¿Por qué? Porque tenían dudas. ¿Por qué? Porque no creyeron realmente, les faltaba fe. Amén. Podemos tener tristezas, podemos tener dudas, pero no nos debe faltar la fe. Amén. ¿Por qué? Porque si no hay fe, es imposible agradar al Señor. Amén. Si Dios ha dicho algo, tenemos que creerlo. Amén. La palabra nos habla de que Jesús le había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Amén. Pero ¿por qué les faltó fe? ¿Por qué no creyeron en la promesa del Señor? Amén. ¿Por qué? Porque les faltaba fe, porque no confiaban en lo que el Señor les había dicho. Amén. Los 2 discípulos tenían que creer. ¿Por qué? Porque Jesús lo había dicho. Amén. Y lo dice el versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Amén. Hasta este punto los ojos de los discípulos estaban velados. Amén. ¿Por qué? Por su falta de fe. Les faltaba fe. ¿Por qué? Porque eran hombres de poca fe. Amén. Pero a pesar de su falta de fe, y a pesar de sus dudas, y a pesar de las circunstancias, de la tristeza en la que estaban sumergidos, Jesús nunca los dejó. Amén. Dice el versículo 28, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Amén. En ese punto Jesús no los había dejado. Bien pudo haber dicho: estos hombres de fe no, estos hombres de fe no, estos hombres tienen dudas, no, me puedo ir. Pero no, les comento, Jesús nunca deja a un discípulo, amén, a un discípulo con dudas. Jesús nunca dejó a un discípulo a la deriva. Jesús nunca dejó a un discípulo necesitado. Amén. Les hablaba de Pedro. Amén. Jesús fue y le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Amén. Y a pesar de que Pedro sabía que había negado al Señor, a pesar de que Pedro sabía que había rechazado a Jesús, el Señor nunca lo dejó. Amén. Nunca se apartó de él y todavía fue y le buscó. Amén.
Y a pesar de todo eso, a pesar de que a veces a nosotros nos falte fe, a pesar de que a nosotros a veces tengamos las dudas, Jesús nunca nos va a dejar, amén. Pero también es necesario buscar nosotros la restauración en la palabra, amén. Que ese es el título de nuestra enseñanza el día de hoy, amén. Corazones que arden con la palabra, amén. Entonces, en este punto, en el versículo 30, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, amén. El maestro Jesús ya había hecho lo que tenía que hacer, amén, restaurarlos. Dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, amén. Ya había hecho Jesús lo que tenía que hacer, restaurarlos. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Porque también sabía que había otros discípulos que estaban en necesidad. ¿Por qué? Porque sabía que había otros discípulos que estaban pasando tristeza, amén. Lo dice en el versículo 33, amén, que estaban todos reunidos, amén. No habían perdido a cualquier persona, habían perdido a Jesús, un hombre que estuvo con ellos por 3 años y medio, por siguiéndole, estando con Jesús, aprendiendo de Jesús. Jesús no era cualquier persona, amén. Y tenemos que pedir esto día a día al Señor, amén, que abra nuestros ojos para verle a Él, amén. Lo dice en Salmos 119, 18. Dice la palabra, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Día a día, Señor, abre mi mente, mis ojos, Señor, para verte a ti, Señor. Les hablaba anteriormente de que hay días en los que podemos tener tristeza, podemos tener dudas, pero nunca nos debe faltar la fe, amén. Día a día, Señor, abre mis ojos para poder ver tu ley. Día a día, Señor, abre mis ojos para ver y entender tus maravillas, Señor Jesús, porque solo en ti, Señor, solo en ti está la vida, amén. Solo Dios puede abrir los ojos, amén. Y solo Dios puede abrir el corazón, amén. El mismo Hechos lo dice. Hechos 16:14, amén. Y hemos escuchado esta historia, amén, de Lidia, que dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel, Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, amén. Todos hemos escuchado esta historia, amén, de la vendedora de púrpura llamada Lidia, que el Señor abrió su corazón. Solo Dios puede abrir el corazón, ¿para qué? Para que estemos atentos a la palabra, amén. En este caso, el Señor abrió el corazón de Lidia, ¿para qué? Para que estuviera atenta a la palabra de Pablo, amén. Más adelante en el libro de Apocalipsis, ¿saben? Pablo escribe una carta a la iglesia de Tiatira, amén. No sabemos, no lo sé yo, solo Dios sabe, amén. Probablemente con su familia abrió una iglesia, amén. Fue la que llevó la palabra a Tiatira y ahí se fundó una iglesia, amén. Entonces, retomando lo de los discípulos de Emaús, la única esperanza de los discípulos de Emaús fue Jesús, amén. ¿Por qué? Porque solo Dios puede resolver nuestra condición, solo Dios puede quitarnos ese pesar, solo Dios puede resolver nuestros problemas, amén. Solos no podemos. Imagínense qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera detenido a platicar con estos dos discípulos. ¿Qué hubiese sido de ellos dos? Las dudas los hubieran invadido más y esas dudas hubieran menguado su fe. Amén. ¿Por qué? Porque solos no podían. Lo dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Mientras Jesús hablaba por esos 11 kilómetros en camino a Emaús, amén, su corazón ardía. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba con ellos la palabra, amén.
no ardía en nosotros nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino. Y después de la coma dice, y nos abría las escrituras. Amén. Hay una relación muy grande entre los ojos abiertos de los discípulos y el corazón ardiendo por la palabra. Amén. Lo dice Romanos. Romanos 10. Lo dice Romanos 10, 17. Amén. Así dice, así que la fe es por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Hay una gran relación muy grande entre los ojos abiertos de los discípulos y el corazón ardiendo por la palabra. Amén. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y qué les hablaba? ¿Y qué era lo que Jesús estaba hablando con estos dos discípulos? La palabra. Amén. Es hermoso escuchar día a día la palabra, por eso es importante escuchar la palabra, por eso es hermoso escuchar la palabra. Y en esta mañana agradezco la invitación por venir a exponer la palabra, amén, por venir a hablar la palabra. A mí me encanta hablar la palabra, amén. Es importante tener y estar en lugares donde se exponga la palabra. Es importante hablar la palabra, amén. Los corazones de los discípulos solo ardieron cuando estaban expuestos a la palabra, solo ardieron, sus corazones estaban menguados, sus corazones estaban tristes, ellos estaban acongojados y su corazón estaba chiquito por el hecho de que habían perdido a Jesús, amén. Jesús había muerto y ellos creían que allí se iba a quedar, que ya no iba a resucitar. ¿Por qué? Porque les faltaba fe, amén. Pero en el momento en que escucharon la palabra, amén, ¿qué empezó a pasar en ellos? Ardía su corazón, amén. Y necesitamos iglesias, les comentaba, que prediquen la palabra, que haya palabra, amén. Dice en el versículo 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jesús y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Amén. Es hermoso escuchar la palabra y más en esta porción de la palabra que a mí me encanta en lo personal. Amén. Esta es una historia que a mí me gusta mucho y me gustó compartirla con ustedes. Amén. Es importante creer en el Señor, que nunca nos falte la fe. Amén. Podemos tener tristeza, podemos tener dudas, pero que no nos falte la fe, amén. Solo Dios puede abrir nuestro corazón, solo Dios puede abrir nuestros ojos, amén. Amén. Que nunca nos falte la fe y que el Señor no diga el día de mañana, hombres de poca fe, amén. Y que sepamos que el Señor nunca nos va a dejar a pesar de nuestras dudas y a pesar de nuestras tristezas. Que tenemos que entender que solos no podemos. Nos cansamos, nos fatigamos. ¿Por qué? Porque somos humanos, no somos superhéroes. Amén. Podemos sentir frustración, podemos sentir enojo, podemos sentir tristeza, amén. Pero entender que solo Dios puede limpiarnos y sacarnos de la condición en la que estamos. Amén. Nos pueden asaltar las dudas. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero Dios, que es santo, que es puro, que es limpio, amén, nos va a sacar de las dudas. Y que dudemos no significa que no creamos en el Señor. Amén. Un creyente puede tener dudas, pero no significa que dudemos del Señor. No significa que dudemos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos va a dejar solos. El Señor nunca deja a sus discípulos en mal estado. Amén. Que nuestros corazones ardan al escuchar la palabra. Y espero que su corazón haya ardido en esta mañana al escuchar esta palabra. Fue un poco corta, amén, pero les agradezco su atención. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Y en esta mañana también tenemos algunos saludos y oraciones, amén. Alex García dice, buenos días, un saludo para todos. Dice Samuel Vázquez, bendiciones hermanos, saludos para ustedes de Nicaragua, amén, un saludo hasta Nicaragua, les pido una oración, soy mexicano, llevo 3 años aquí en Nicaragua, no he podido regresar a México, pero Dios ha
pero que Dios obre en ello, ya que necesito regresar a estar con mi familia. Amén. Y por Fernanda Valenzuela, que dice: podrían orar por mí, tengo depresión y problemas con la gente. Amén. Es importante estar orando los unos por los otros. Y en esta mañana vamos a hacer una oración por cada una de estas peticiones. Amén. Póngalas en su corazón si va manejando, si nos está escuchando en su casa. Amén. Tome un momento para orar por esto. Amén. Dios te bendiga, Alex. Gracias por los saludos. Y también para orar por Samuel Vázquez y Fernanda Valenzuela. Amén. En esta mañana, Señor, te damos las gracias, Señor, por este momento, Padre, que podemos tener, Padre, para hablar tu palabra, Señor, para que seas tú hablando tu palabra, Señor Jesús. Yo solo soy un mensajero. Yo solo lo traigo, Señor. Yo solo soy un mensajero, Señor. Yo solo hablo tu palabra, Señor. Que seas tú abriendo los corazones de cada uno de los escuchas, Señor Jesús, que nos escuchan desde Nicaragua, Señor. Te pido por Samuel Vázquez, por Samuel Vázquez, Señor, que está en Nicaragua, Señor, que tiene 3 años allá, Señor, y él quiere volver con su familia. Que seas tú obrando, Señor Jesús. Dale esa paz, amén, a Samuel, Señor, que él tenga ese confort en ti, Señor, que él sepa que tú no lo vas a dejar solo, que siga buscando esa paz en ti, Señor Jesús. También te pido por Fernanda, Señor Jesús, por Fernanda Valenzuela, Señor, su depresión, Padre Santo, y sus problemas que tiene con la gente, Padre, que seas tú obrando en ella, Señor Jesús, que ella pueda correr a ti, Padre Santo, para encontrar esa paz que necesita, Padre Santo. Gracias, Señor. También te pido por Ramón Gurrola, Señor, bendícelo, Señor, guárdalo, Padre Santo. Pido oración por su matrimonio, Señor. Restaura su matrimonio, Señor, que él sepa ser un buen marido, Señor Jesús, que él sepa amar, Señor, a su esposa como tú amas a tu iglesia, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en cada uno de los corazones de las personas que nos escuchan, Señor, que es tu pueblo, Padre Santo. Que seas tú obrando, Señor Jesús, y que sepamos, Señor, que tú nunca dejas solo a un discípulo, Señor Jesús, y que nuestros corazones ardan día a día, Señor, al escuchar tu palabra, Jesús. En tu nombre poderoso, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa radial. La Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí, Primera Iglesia, te invita a sus servicios los días jueves, 6 de la tarde, culto evangelístico. Domingos, 9 de la mañana, escuela dominical, 12 del mediodía, servicio congregacional. Estamos ubicados en Boulevard Independencia 7010. Y la Segunda Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí, te invita a sus servicios miércoles 6 de la tarde, culto general, domingo 9 de la mañana, estudio bíblico, y 12 del mediodía, culto general. Visítanos en Talamasca, Mandari, número 1151, fraccionamiento Parajes de San Isidro. El pastor Roberto y Cristina Luján te esperan en cualquiera de nuestras ubicaciones. Todos son bienvenidos. Búscanos en Facebook como Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí. Hasta la próxima y Dios te bendiga.